Gracias a Dios. Bien, amados hermanos, los voy a invitar a que nos pongamos de pies y busquemos nuestras Biblias en el libro de Filemón. Oh, brother, I'm going to ask that you stand to your feet and we look in our Bibles to Philemon. Hemos estado por varias semanas desarrollando el tema sobre lo que es el perdón. In the last couple of weeks, we have been developing the theme of what is forgiveness. Amén, gloria a Dios. Filemón capítulo 1, verso 8 al 18. Philemon chapter 1, verse 8 to 18. Dice en el nombre de Jesús, la iglesia dice: Amén. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy Pablo, anciano y ahora también prisionero de Jesús. Therefore, though I have enough confidence in Christ to order you to do what is proper, yet for love's sake I rather appeal to you, since I am such a person as Paul, an old man, and now also a prisoner of Christ Jesus. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. I appeal to you for my son Onesimus, whom I fathered in my imprisonment. Que en otro tiempo, te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Who previously was useless to you, but is now useful both to you and me. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. I have sent him back to you in person, that is, sending my very heart. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Whom I wanted to keep with me, so that in your behalf he might be at my service in my imprisonment for the gospel. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. But I did not want to do anything without your consent, so that your goodness would not be in effect by compulsion, but of your own free will. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. For perhaps it was for this reason that he was separated from you for a while, so that you would have him back forever. Ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. No longer a slave, but more than a slave, a beloved brother, especially to me, but how much more to you, both in the flesh and in the Lord. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. If then you regard me as a partner, accept him as you would me. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. But if he has wronged you in any way or owes you anything, charge that to my account. Amén. Los niños pueden irse con su maestra. Amén. Mientras oramos. The children can go with their teacher as we pray. Altísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos revela, Dios Altísimo, tus propósitos, tu voluntad hacia con tus hijos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar en tu casa reunidos con nuestros hermanos, Señor. Ahora hemos de escuchar el mensaje de tu palabra y pedimos, oh gran Dios, que tu palabra hable a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo ministra en nuestros corazones, Señor. Enséñanos, Dios Altísimo, Señor, lo que significa, Padre Santo, perdonar como hemos sido perdonados en Cristo. Ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. You may be seated, brothers. Hasta ahora hemos visto que el motivo del apóstol Pablo, Up until now, we have seen that the motive of Apostle Paul, el motivo que él tiene para escribir esta carta, his motivation for writing this letter, es por un asunto que sucedió entre Filemón
was for a problem that occurred with Philemon y un sirviente de Filemón llamado Onésimo. and a servant of Philemon called Onesimus. Onésimo cometió un crimen Onesimus committed a crime que según la ley romana era meritorio de la muerte. that according to Roman law he was worthy of death. Los romanos tendían a crucificar esclavos que robaban a sus amos y se escapaban. Romans would crucify slaves who would steal from their master and then flee. Aparentemente Onésimo le robó a Filemón Apparently, Onesimus stole from y Philemon se fue a la fuga. and he ran away. Pero en Roma, But in Rome, Onésimo tiene un encuentro con el apóstol Pablo que estaba encarcelado. Onesimus has an encounter with Apostle Paul who was incarcerated. Y al escuchar el mensaje del Evangelio, Onésimo se convierte a Jesucristo. And when he hears the gospel of Christ, Onesimus converts. Y Onésimo le servía al apóstol Pablo. And Onesimus serves Apostle Le Paul. era de gran ayuda al apóstol. He was a great help to the apostle. Pero cuando Pablo descubre quién era Onésimo, But when Paul discovers who Onesimus is de dónde vino Onésimo and from where he came y from qué Onésimo había hecho, and what Onesimus had done, Pablo envía a Onésimo con esta carta a Filemón. Paul sends Onesimus with this letter to Philemon. Y el apóstol Pablo le pide a Filemón And the apostle Paul asks Philemon que aplicara los principios del amor to apply the principles of love hacia Onésimo to Onesimus y no solo lo perdonara, and not only forgive him, sino que también fuera más allá del perdón. but to go even further than just forgiveness. Porque esto es lo que hace los principios de amor. Because this is what the principles of love do. Cuando el cristiano aplica los principios de amor hacia una persona, When the Christian applies the principles of love to a person, siempre lo lleva más allá del perdón. it'll always take them farther than Y forgiveness. la última vez vimos And last time we saw, que lo primero que el apóstol Pablo hace en esta carta the first thing that Apostle Paul does in this es letter recordarle a Filemón del corazón perdonador que él tiene. is that he reminds Philemon of the heart of a forgiver that he has. Le recuerda a Filemón He reminds Philemon que él tenía amor y fe hacia Dios that he had love and faith towards God. y que él tenía amor que se movía en fe hacia sus hermanos. And that he had love that would move in faith towards his brethren. Pablo le recuerda a Filemón Paul reminds Philemon que él era un hombre que se preocupaba por la participación o la coinonía dentro de la iglesia. was that he was a man that was concerned about the participation or the communion within the church. Y finalmente les recuerda que el corazón de un perdonador And finally, he reminds him that the heart of a forgiver es de bendición hacia sus hermanos en la fe. is of a blessing to your brethren in the faith. Ahora el apóstol Pablo continúa And now Apostle Paul continues, enseñándole a Filemón y a todo cristiano que lee esta carta teaching Philemon and every Christian who would read this letter sobre los pasos del perdón, about the steps of forgiveness. que bajo los principios de amor, That under the principles of love, estos pasos siempre nos llevan más allá. these steps will always take us further. Verso 8. Verse 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy Pablo anciano y ahora también prisionero de Jesús. Verse 8 and 9. Therefore, though I have enough confidence in Christ to order you to do what is proper, yet for love's sake I rather appeal to you, since I am such a person as Paul, an old man and now a prisoner of Christ Jesus. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, In other words, Apostle Paul is saying, como yo sé que tú tienes el corazón de un perdonador, since I know that you have the heart of a forgiver, como yo sé que tú tienes fe y amor hacia Dios y hacia tus hermanos, and since I know you have faith and love towards God and your brethren, como yo sé que tú te preocupas por el compartir o la coinonía de la iglesia, and since I know that you are you concern yourself with the participation in the community and harmony of the church, como yo sé que tú eres un hombre de bendición a tus hermanos, since I know that you are a man of blessing to your brethren, te voy a hacer un ruego. I'm going to ask you, I'm Te going to plead with you. te voy a pedir algo. I'm going to ask you something. Te voy a pedir algo. I'm going to ask you Y something. el apóstol Pablo dice,
te voy a pedir algo, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene. He said, I'm going to ask you, even though I have the freedom in Christ to command you to do what benefits ¿De you. dónde venía la autoridad del apóstol Pablo para mandar a Filemón a hacer lo que convenía? Where did Apostles Paul authority come from to command Philemon to do what is best for him? De la palabra de Dios. From the word of God. Y así mi autoridad como pastor empieza y termina con la palabra de Dios. And in the same way, my authority as a pastor begins and ends with the word of God. La autoridad que Pablo tenía The authority that Paul had venía de la palabra de Dios, came from the word of God. porque la palabra de Dios le enseña al creyente qué tiene que hacer para perdonar. Because the word of God teaches the believer what they have to do to forgive. Y Pablo le dice a Filemón, en otras palabras, And Paul says to Philemon, in other words, yo puedo mandarte a hacer lo que es correcto, he said, I can command you to do what is right. porque la palabra de Dios nos enseña lo que es correcto. Because the word of God teaches us what's right. Pero como yo conozco el corazón perdonador que tú tienes, But since I know the heart of a forgiver that you have, voy a apelar a los principios de amor I'm going to appeal to the principles of love para que tú apliques esos principios hacia mi hijo Onésimo. so that you may apply those principles to my son Onesimus. Yo siempre encuentro interesante que el apóstol Pablo nunca usa la palabra perdón, And I find it interesting that the Apostle Paul never uses the word forgive, sino que reemplaza la palabra perdón but he replaces the word con forgiveness la insinuación de demostrar amor hacia Onésimo. with the insinuation to demonstrate love towards Onesimus. Porque es por amor a Dios Because it's love towards God, y por amor a nuestros hermanos and it's by love towards our brethren que debemos hacer lo que es correcto para ambos. that we should do what is correct for both. Si amamos a Dios, If we love God, hacemos lo que es correcto por Dios. we do what is correct for God. Si amamos a nuestros hermanos, If we love our brethren, hacemos lo que es correcto por nuestros we hermanos. do what is correct for our Y brethren. de eso hablamos un poco la semana pasada. And we talked about that a little bit about that last Verso week. 9. Verse 9. No obstante, por la causa del amor que te tengo, Yet for love's sake, tengo autoridad para mandarte, I have the authority to command you para hacer lo que es correcto, to do what is right. pero aplico los principios de amor para contigo también, Filemón. But I apply the principles of love with you as well, Philemon. Y te hago un ruego. And I plead with you. Verso 10. Verse 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. I appeal to you for my son Onesimus, whom I fathered in my imprisonment. Aplica los principios de amor que tú tienes para con Dios y con tus hermanos. Apply the principles of love that you have towards God and towards your brethren. Aplícalos también hacia Onésimo. Apply them as well to Y Onesimus. como Onésimo se convirtió al Señor And since Onesimus converted to the y Lord, se convirtió con el apóstol Pablo, and he converted with the Apostle Paul, ahora Onésimo era hijo espiritual del apóstol Pablo. now Onesimus was a spiritual son of Apostle Paul. Por eso le escribe, le dice a Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo. That's why Apostle Paul writes, I appeal to you for my son Onesimus. Verso 11, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil para ti y para mí. Verse 11, who previously was useless to you, but now is useful to both you and to me. Yo encuentro esa declaración del apóstol Pablo muy interesante. I find that declaration of Apostle Paul very interesting. Él dice, había un tiempo He says there was a time que Onésimo era inútil, that Onesimus was useless. pero ahora en Cristo, But now in Christ, Onésimo no es inútil. Onesimus isn't useless. Ahora en Cristo, Now in Christ, Onésimo es útil. now he is useful. Algo ha pasado en la vida de Onésimo Something has occurred in the life of que Onesimus cambió el valor de Onésimo. that changed his value. Porque antes era inútil Because before he was useless, y ahora es útil. and now he's useful.
Pablo dice, él era inútil, pero ahora es útil. He says he was useless to you, but now he's useful. Ahora él es una persona de valor. Now he's a person of value. Pablo lo ha devuelto a Filemón Paul has returned him to Philemon, para que Filemón reciba a Onésimo de nuevo en su vida. so Philemon could receive Onesimus in his life again. Verso 12. Verse 12. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. He says, I have sent him back to you in person. That is sending my very heart. Y yo veo el corazón de pastor que tiene el apóstol Pablo. And I see the heart of a pastor that Apostle Paul has. Yo entiendo lo que el pastor dice, que Onésimo es parte de su corazón. I see what Apostle Paul says when he says Onesimus is part of his heart. Lo entiendo, I understand it porque ustedes son parte de mi corazón también. because you guys are part of my heart as well. Esas son palabras de un corazón pastoral. That is the words of the heart of a pastor. Y aquí, amados, encontramos el primer paso del perdón. And here we find the first step in forgiveness. Él dice, te lo he vuelto a enviar, es decir, como si fuera mi propio corazón. I have sent him back to you in person. That is sending my very heart. El primer paso del perdón The first step in forgiveness es tener la disposición is to have the disposition de recibir la otra persona de vuelta en su vida. to receive the other person as in their return to your life. Ahora, acordémonos que el perdón se le da a todo el mundo, Remember, forgiveness is something that we give to everyone. pero la confianza But trust es algo que se gana. is something that is gained. Filemón estaba obligado en el Señor a perdonar a Onésimo. Philemon was someone who was obligated in the Lord to forgive Onesimus. Pero Filemón no estaba obligado a recibir a Onésimo de vuelta en su vida. But Philemon was not obligated to receive Onesimus back into his life. Filemón no estaba obligado Philemon was not obligated a recibir un Onésimo que no estaba arrepentido de lo que había hecho. to receive an Onesimus that who hasn't repented for what he's done. Filemón no estaba obligado Philemon was not a obligated recibir el mismo Onésimo que le robó y se fue a la fuga. to receive the same Onesimus who stole from him and then fled. Un cambio había que haber sucedido en la vida de Onésimo A change had to have occurred in the life of Onesimus para que Filemón lo volviera a recibir de nuevo en su vida. for Philemon in order to receive him in his life. De lo contrario, On the contrary, lo mismo podía haber pasado otra vez. the same thing could have happened again. Y estamos obligados a perdonar, pero no estamos obligados a recibir la persona sin arrepentirse y haber cambiado. And so we are obligated to forgive, but we're not obligated to receive the person without the repentance. Pablo dice, Onésimo era inútil. Paul says Onesimus was Y useless. mientras Onésimo era inútil, And while he was useless, Filemón no estaba obligado a recibirlo. Philemon was not obligated to receive him. Pero Pablo dice, él era inútil, But Paul says he was useless. pero ahora él es útil. But now he is useful. Ahora Onésimo estaba preparado para entrar en la vida de Filemón. Now Onesimus was prepared to re-enter into the life of Philemon. Porque Onésimo no era la misma persona de antes. Because Onesimus wasn't the same person as Onésimo before. ahora es un hombre arrepentido. Now he is a man who is repentant. Ahora él es un hombre transformado por el poder del Espíritu Santo. Now he's a man who is transformed by the power of the Holy Spirit. Ahora Onésimo es un hombre que está en Cristo. Now he's a man in Christ. Ahora Onésimo es un hermano en la fe. And now he is a brother in the faith. Dice, verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. It says, I appeal to you for my son Onesimus, who I am father in my imprisonment. Onésimo rindió su vida a Cristo. Onesimus surrendered his life to Christ. Le servía al apóstol Pablo He served the Apostle y Paul. ahora va de regreso a Filemón. And now he's returning to Philemon. Onésimo va de regreso a Filemón, Onesimus is returning to Philemon, sabiendo muy bien el peligro que él enfrentaba. knowing very well the danger that he was confronting. Él había cometido un crimen. He had
committed a crime. que según la ley romana podía ser crucificado por lo que había hecho. That according to Roman law, he could be crucified for what he had Pero done. ahora que Onésimo está en Cristo But now that Onesimus is in y Christ, tuvo un cambio de he carácter had a change of character. y está dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus acciones And he was willing to confront the consequences of his actions para poder restaurar la relación que él tenía to be able to restore the relationship that he had con Filemón. with Philemon. Onésimo era un hombre inútil, Onesimus was a useless man. pero ahora en Cristo Onésimo es útil para Pablo. But now in Christ, Onesimus is useful for Paul. Ahora Onésimo es útil para Filemón. And now Onesimus is useful for Philemon. Y ahora Onésimo es útil para la iglesia de los Colosenses que se reunía en la casa de Filemón. And now Onesimus is useful for the church of Colossians that gathered in the house of Philemon. Amados, hubo un tiempo en nuestras vidas Brethren, there was a time in our lives que nosotros éramos gente inútil. where we were people who were useless. Vivíamos lejos de Dios, We lived far from God, amargado de la vida, bitter with life, enojado con todo el mundo, angry with everyone, haciendo lo indebido. doing what we wanted. Pero cuando la misericordia de Dios nos alcanzó, But when the mercy of God reached us, algo pasó en nuestras vidas. something occurred in our lives. Fuimos transformados por el poder del Espíritu Santo. We were transformed by the power of the Holy Spirit. Y ahora en Cristo tenemos valor. And now in Christ we have value. No somos perfectos, We're not perfect, pero estamos siendo transformados de poco a poco a la misma imagen del Señor. but we're being transformed little by little into the image of the Lord. El primer paso del perdón The first step in forgiveness es estar abierto a recibir la otra persona is being willing to receive the other person sin hostilidad, without hostility, sin amargura without y bitterness, sin resentimiento. and without resentment. La semana pasada la hermana Isabel trajo un testimonio muy bonito. Last week, Sister Isabel brought a testimony that was very beautiful. Ella había sido herida por las acciones de algunas personas, She had been hurt by the actions of some people, pero ella los perdonó, but she forgave them. pero no lo había visto por años. But she hadn't seen them in many years. Alguien la llamó y le dijo a dónde estaban aquellas personas. Someone called her and told her where those people were. Ella no tenía que ir, She didn't have to go. pero ella fue. Ella ya lo había perdonado, She had already forgiven them. pero ella fue, hizo el viaje para encontrarse con aquellas personas para recibirlos. But she made the trip with those people to receive them. Y ella nos dice que se abrazaron, And she says that they hugged. no hablaron del pasado porque el pasado quedó en el pasado. They didn't talk about the past because the past stayed in the past. Y eso, amados, es practicar los principios de amor. And that is practicing the principles of love. Y hay personas que uno perdona And there are people that one forgives que uno nunca puede recibirlo de nuevo en su vida, that one can never receive them in their lives again porque no están arrepentidos de sus acciones. because they haven't repented from their actions. Hay relaciones que no tienen valor en There- nuestras vidas. There are relationships that don't have value in our lives. Relaciones que son inútiles, Relationships that are useless que no hay cambio, because there is no change. no hay arrepentimiento, There is no repentance. no hay transformación. There's no transformation. Uno los perdona, One can forgive them, pero si no hay arrepentimiento ni cambio, uno no puede volver a recibirlos en su vida. but if there's no repentance or change, one can't go again and receive them in their lives. Para recibirlos To receive them, tiene que haber cambio, there must be tiene change. que haber arrepentimiento. There must be La repentance. persona no puede seguir siendo la misma, The person cannot continue being the same. pero donde hay un verdadero arrepentimiento, But where there is a true repentance, donde hay cambio genuino, where there is genuine change, donde hay transformación en Cristo, when there is transformation in en Christ, Cristo, in Christ, lo inútil se hace útil. the useless becomes useful. Lo que no tenía valor, What- ahora tiene valor. What didn't have value now has value. Y por ende, debemos abrirnos a recibir aquellas
personas sin hostilidad, sin amargura y sin resentimiento. And therefore, we should be open to receiving those people without bitterness or resentment or hostility. Ahora entendemos que esto es diferente para todas las personas y todas diferentes relaciones que uno tiene. And let's understand this is different for every person and different for every type of relationship. Usted debe determinar You should determine que la persona que usted va a permitir en su vida if the person that you're going to allow into your life, sea una persona arrepentida, if it's a person that is repentant, cambiada, if they're changed, útil. if they're useful. Estamos obligados a perdonar a todo el mundo, We are obligated to forgive everyone, pero no estamos obligados a recibirlos but we're not obligated to receive them en nuestras vidas in our lives si siguen siendo las mismas personas. if they continue being the same person. Porque el perdón se da, Because forgiveness is given, pero la confianza se gana. but trust is gained. Así que el primer paso del perdón es tener la disposición de recibir a la otra persona. The first step of forgiveness is having the disposition to receive the other person, Siempre que haya cambio y arrepentimiento. wherever there is change and repentance. El segundo paso, The second step, vamos subiendo la escalera. we're going up the stairs. El segundo paso The second step del perdón of forgiveness es restaurar la persona que es útil. is to restore the person that is useful. Restaurar la persona que ahora tiene valor. Is to restore the person that now has value. Restaurar a aquella persona cambiada y arrepentida. To restore the person that has been changed and En otras repented. palabras, ponerlas en función en nuestras vidas. In other words, putting them in function in our lives. El apóstol Pablo no solo le dice a Filemón que reciba a Onésimo, The Apostle Paul not only tells Philemon to receive Onesimus, sino que le pide a Filemón que ponga a Onésimo en función en su vida. but he also asks Philemon to put Onesimus in function in his life, Que lo restaure. to restore him. Y lo primero que hace el apóstol Pablo es que le presenta la providencia de Dios. And the first thing Apostle Paul does is he presents the providence of ¿Se God. acuerdan cuando hablamos de la providencia de Dios? Do you remember when we talked about the providence of God? Verso 15. Verse 15. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti. Verse 15 and 16. For perhaps it was for this reason that he was separated from you for a while, so that you would have him back forever. No longer as a slave, but more than a slave. A beloved brother, especially to me, but how much more to you, both in the flesh and in the Lord. Pablo no defiende lo que hizo Onésimo. Paul doesn't defend what Onesimus did. Lo que Onésimo hizo estaba mal hecho. What Onesimus did was wrong. Pero Pablo quiere But Paul wants que al Filemón poner los principios del amor en práctica con Onésimo that for Philemon to put the principles of love in practice with Onesimus y recibir a Onésimo de nuevo en su vida. and to receive Onesimus in his life. Pablo quiere que Filemón considere la providencia de Dios. Paul wants Philemon to consider the providence of God. Y le dice en otras palabras, And he says, in other words, es posible, it is possible, porque nadie sabe la providencia de Dios, ¿verdad? because no one knows what the providence of God is. Es posible It's possible que Dios haya permitido todo esto that God has permitted all of this porque tenía un plan, because he had a plan, no solo con Onésimo, not only with Onesimus, sino también para traerte una bendición a tu vida también, Filemón. but also to bring a blessing to your life, Philemon. Es posible It's possible que Dios usara el mal de Onésimo that God would use the bad of Onesimus, the wrong of Onesimus, para producir un bien en tu vida, Filemón. to produce a good in your life, Philemon. Esto no es la primera vez que se oye de esto. This isn't the first time we've heard of En this. Génesis 50:20, In Genesis 50:20, José mira a sus hermanos, Joseph looks at his brothers, aquellos hermanos que lo vendieron, those brothers who sold him, aquellos hermanos que le hicieron un mal, those brothers who did wrong against him, que estaban asustados porque como su papá había muerto,
tenían miedo de que ahora José se iba a vengar de ellos. The brothers who were scared because since their father had died, they were scared that Joseph would get revenge. Pero José le dice, tranquilos. But Joseph says to them, relax. Y en Génesis 50:20 dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Genesis 50:20, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring about this present result to keep many people alive. Hay veces que hay personas que nos hacen algún mal. There are times where there are people who do an evil. Y se nos olvida de la providencia de Dios. And we forget about the providence of God. Se nos olvida que el Dios soberano We forget that the sovereign God que nosotros le servimos that we serve sabe usar el mal que otros nos hacen knows how to use the wrong that others do para traer un bien a nuestras to vidas. bring a good into our lives. Que Dios sabe cambiar el mal en bien. That God knows how to change the bad to good. Se nos olvida We forget las promesas del Dios soberano. the promises of the sovereign God. Que Él ha prometido hacer todo, que todo trabaje para el bien de aquellos que aman a Dios. That He has promised to make all things work for the good of those who love the Lord. Se nos olvida de la multiforme sabiduría de Dios. We forget about the wisdom of God. Que Dios puede llegar a la misma conclusión de millones de diferentes maneras. And that God can get to the same conclusion in a million different ways. Pablo le dice a Filemón, en la providencia de Dios, And Paul says to Philemon, in the providence of God, perdiste a un sirviente, you lost a servant, pero ahora but now tienes más que un sirviente. you have more than a servant. Ahora tienes un sirviente y un hermano en la fe. Now you have a servant and a brother in the faith. Verso 16. Verse 16. Ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado. No longer a slave, but much more than a slave, a beloved brother. Ahora, lo que Onésimo le hizo a Filemón Now what Onesimus did to Philemon le causaría problema de confianza. would cause him problems of trust. Porque acordémonos, perdonamos a todos, pero la confianza se gana. Because you forgive everyone, but trust is gained. Pero aquí, Onésimo tiene la carta de recomendación más grande que él podía tener. But here, Onesimus has with him the best letter of recommendation that anyone could have. Una recomendación personal del apóstol Pablo. A personal recommendation from the Apostle Paul. Y Pablo quería que Filemón viera la mano de Dios obrando en su sirviente Onésimo. And Paul wanted to see the hand of God working in his servant Philemon. Y que ahora, Onesimus. And now, después de la intervención de Dios after the intervention of God en la vida de Onésimo, in the life of y Onesimus, Onésimo regresar a Filemón, Onesimus to return to Philemon. ahora Filemón tenía que entender que él tenía más que un sirviente. Now Philemon needed to understand that he had more than a servant. Tenía un hermano. He had a brother. Y cuánto más valor tenía Onésimo en la vida de Filemón ahora. And how much more value Onesimus had in the life of Philemon now. El perdón, amado, no es solamente recibir a la otra persona. Forgiveness is not only to receive the other person Sin hostilidad, sin amargura y sin resentimiento. without hostility, without bitterness, or without resentment. Es la restauración de la persona. It's the restoration of a person. Cuando vemos la providencia de Dios en el cambio de aquella persona. When we see the providence of God in the change of that person. Y como dije, toda persona es diferente. And like I said, all people are different. Todas nuestras relaciones son diferentes. All our relationships are different. Como dije, habrán personas que nosotros perdonamos Like I said, there are people that we forgive que no demostrarán arrepentimiento, that would not demonstrate repentance, que no demostrarán cambio. that would not demonstrate change. Hay personas que simplemente perdonamos, There are people that we simply forgive. pero cuando tratamos con un hermano en la fe, But when we deal with the brethren in the faith, un hermano que si es
cristiano genuino, A brother who is, if he is a genuine Christian, tiene que haber un cambio genuino. there has to be a genuine change. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. There has to be a genuine repentance. Debemos, amados, recibirlo sin rencor y tratar de restaurarlo. We should receive them without bitterness and try to restore them. Porque ambos somos parte del mismo cuerpo de Jesucristo. Because we both are part of the same body of Christ. Toda persona es diferente Every person is different, y toda relación es diferente. and every relationship is different. Pero alguien me preguntó, But someone once asked me, ¿puede un pastor que cayó en adulterio volver a ser restaurado al pastorado? can a pastor who has fallen into adultery be restored into pastoralship? Ya dice que debemos restaurar a aquellas personas. It says here that we should restore the people. Pero amados, el problema es But brethren, the problem is que la Biblia nos da cualificaciones de un pastor. the Bible gives us qualifications for a pastor. Y cuando un pastor ya no califica según la palabra de Dios, And when a pastor is no longer qualifies under the word of God, puede ser restaurado en la iglesia they can be restored in the church como hermano en la fe, like as a brethren in the faith, pero no puede ser restaurado a su pastorado. but they cannot be restored to pastoralship. Amados, la Biblia, Dios exige mucho más de un pastor. Church, the Bible requires much more of a pastor. Y si ya no llena los requerimientos de un pastor, no debe ser pastor, aunque hay muchos por ahí que se tiran como quieran. And if they don't no longer fill the prerequisites of the pastor, they cannot be pastors, although there are some who say differently. Hay cosas que un pastor hace que lo descalifica. There are things a pastor could do that would disqualify him. Así que oremos por nuestros pastores. So let's keep our pastors in prayer. Hay un tercer paso del perdón. There is a third step of forgiveness, Y lo vemos en el verso 17 y 18. and we see it in verse 17 and 18. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. If then you regard me as a partner, accept him as you would me. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. But if he has wronged you in any way or owes you anything, charge that to my account. El tercer paso o el tercer escalón del perdón The third step of forgiveness tiene que ver con la restitución. has to do with restitution. Un mal se había hecho A wrongdoing was done, y el que hizo el mal and the person who did the wrong, dejó una deuda. he left a debt. Y todo el que hace algún mal deja una deuda. And everyone who does something wrong leaves a debt. Aquí tenemos una deuda financiera Here we have a financial debt por causa de un mal que se cometió. as a result of a wrong that was committed. Filemón perdió dinero. Philemon lost money. Había una deuda financiera There was a financial debt, y este asunto tenía que arreglarse. and this problem needed to be fixed. Al parecer, Onésimo se llevó alguna posesión o algún dinero cuando se fue a la fuga. It appears that Onesimus took with him some money when he fled. Es posible también que Filemón tuviera que comprar otro sirviente para reemplazar a Onésimo. It's possible that Philemon also had to purchase other servants to replace Onesimus. Cualquiera que fuera la deuda financiera, Whatever the financial debt was, había una deuda. there was a debt. Y lo justo sería restituir lo que Filemón perdió. And the just thing would be for restitution to restore what Philemon had lost. Eso sería justo. That would be just. Por ejemplo, si usted se enoja conmigo For example, if you get upset at me y usted coge mi celular y me lo tira y me lo rompe, and you take my cell phone and you throw it and break it, yo lo puedo perdonar. I can forgive you. Pero su acción dejó una deuda. But your action would leave a debt. Y lo justo sería ¿qué? And the just thing would be to do what?
pagar esa deuda, to pay for that debt, arreglar el daño que se hizo. to fix the damage that you've done. Ahora la pregunta aquí era, Now the question here was, ¿cómo era que Onésimo iba a pagarle la deuda a Filemón? how was it that Onesimus was going to pay a debt to Philemon? Onésimo no tenía dinero. Onesimus did not have money. Onésimo era un esclavo fugitivo. Onesimus was a fugitive slave. ¿Cómo puede Onésimo hacer restitución a Filemón? How could Onesimus make restitution towards Philemon? Pablo presenta dos opciones. Paul presents two options. Verso 17. Verse 17. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. If then you regard me as a partner, accept him as you would accept me. Recibe a Onésimo como que si estuvieras recibiéndome a mí. Receive Onesimus as you would receive me. Trata a Onésimo como me tratarías a mí. Treat Onesimus as you would treat me. Cóbrale a Onésimo como si le cobrarías a mí. Charge Onesimus the same way that you would charge me. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. But if he has wronged you in any way or owes you anything, charge that to my account. La ofensa, no importa cualquier ofensa que sea, siempre deja atrás una deuda. Offensives, no matter what, how little it may be, always leaves a debt. Y para perdonar, debemos saber qué hacemos con esa deuda. And to forgive, we should know what we do with that debt. En este caso había una deuda financiera. In this case, there was a financial debt. Y sería justo And it would be just para que Filemón pusiera a Onésimo a trabajar y sacarle de su salario lo que le debía. for Onesimus or for Philemon to put Onesimus to work and to take from his salary what he owed. Eso sería justo. That would be just. Onésimo, yo te perdono, Onesimus, I forgive you, pero necesito que tú pagues para atrás lo que me debes. but I need you to pay back what you owe me. Y no hay nada mal en eso. And there is nothing wrong with that. Pienso que eso es justo. I believe that is just. Filemón puede decirle a Onésimo, Philemon could say to Onesimus, entiendo I understand. que lo que hiciste fueron acciones de un hombre que no conocía a Dios. The things that you did were actions of a man who did not know God. Veo que no eres la misma persona de antes. I see that you weren't the same person. Veo que tú eres un hombre diferente. I see that you are a different person. Veo que tú eres un hombre arrepentido. I see that you are a repentant man. Te perdono. I forgive you. Ahora, trabaja por lo que me debes. Now, work for what you owe me. Y así arreglamos el asunto de el tercer paso, arreglemos la restitución. And in that way, we fix the third step of restitution. Si la persona puede If the person can, y la persona quiere and if the person wants to, pagar la restitución, pay for the restitution. amén. Amen. Si la persona puede y la persona quiere, If the person can and the person wants to. no hay nada malo en eso. There's nothing wrong with that. Eso es justo. That's just. Pero hay algo más But there is something more que se puede hacer con la deuda. that can be done with the debt. Pablo dice, Paul says, si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. but if he has wronged you in any way or owes you anything, charge that to my account. Onésimo no tiene dinero. Onesimus has no money. Onésimo no puede dar el tercer paso del perdón. Onesimus can't take the third step of forgiveness. No puede hacer restitución. He cannot make restitution. Pero el apóstol Pablo dice, pon lo que él debe a mi cuenta. But Apostle Paul says, put what he owes onto my account. Podemos aceptar que la persona endeudada haga restitución. We can accept that the person who is in debt makes restitution. Pero muchas veces But many times, lo mejor es poner la deuda a nuestra propia cuenta. the best thing to do is put the debt on our own account. Y así olvidarnos de lo que la otra persona nos debe.
And in that way, forget about what the other person owes us. Cuando esto sucede, When this occurs, algo maravilloso pasa. something beautiful happens. El pastor John MacArthur lo pone de esta manera. The pastor John MacArthur puts it in this way. También otro hombre que me acuerdo que me mandó una carta dándome ánimo. Another man, I remember, he sent a letter giving me encouragement. Y en estos días también partió con el Señor. And in these last couple of days, he also joined the Lord. El pastor John MacArthur lo pone de esta manera. Pastor John MacArthur puts it in this way. Cuando Pablo se pone a pagar lo que Onésimo le debía a Filemón, When Paul goes to pay what Onesimus gives to Philemon, él hace algo muy familiar he does something very familiar en la vida de Onésimo, in the life of en Onesimus, la vida de in the Filemón life of y en Philemon, la vida de todo cristiano. and in the life of all Christians. Es el mismo rol que Jesucristo en la relación, que el rol de Jesucristo en la relación entre Dios y el pecador. It's the same role of Christ in the relationship between God and the sinner. Él continúa diciendo, He continues saying, Filemón era como Dios, ofendido, defraudado por el ser humano. Philemon was like God, offended, frauded by humanity. Onésimo era como el pecador que huyó de Dios después de haberlo ofendido. Onesimus was like the sinner who ran from God after offending him. Y si el pecador ha de ser reconciliado con Dios, And if the sinner is going to be reconciled with God, alguien tenía que pagar el precio. someone had to pay the price. Alguien tenía que hacer restitución. Someone had to make restitution. Alguien tenía que saldar la deuda. Someone had to pay the debt. Amados, hubo un tiempo Brother, en nuestras vidas There was a time in our lives que nosotros andábamos como Onésimo, where we walked like Onesimus, lejos de Dios, far from God, en la fuga por violentar la ley de Dios. fleeing because we violated the law of God. Éramos inútiles, We were useless. pero gloria a Dios que Cristo pagó el precio de nuestra deuda, Glory to God that Christ paid the debt of our resultando en reconciliación con el Dios del universo. resulting in reconciliation with the God of the universe. La muerte de Cristo en la cruz es lo único que hace restitución en la vida del pecador. The death of Christ on the cross is the only thing that makes restitution for the sinner. Y cuando Pablo le dice a Filemón, And when Paul says to Philemon, si Onésimo te ha defraudado en algo, if Onesimus has wronged you in any way, si Onésimo te debe algo, if he owes you anything, ponlo a mi cuenta. charge that to my account. Pablo está pintando la imagen de Jesucristo. Paul is painting the image of Christ. Por eso es, amado, que de todas las cualidades que tiene el ser humano, That is why of all the qualities that the human being has, es la cualidad del perdón que más lo asemeja a su Señor. forgiveness is the one that makes us look most like our Lord. Cuando estamos dispuestos When we're willing a pagar la deuda to pay the debt y poner esa deuda a nuestra cuenta and to charge that debt to our own account y olvidar esa deuda and to forget about the debt para que haya reconciliación. so that there may be reconciliation. Es ahí donde más nos parecemos a nuestro Señor. It's there where we look more like our Lord. Como dije, si el ofensor quiere y puede hacer restitución, Like I said, if the offender can and wants to make restitution, amén. amen. Si no puede, If they can't, pongamos la deuda a nuestra cuenta let's charge it to our account. y así borremos la deuda And in that way we erase the debt, con el fin de que haya reconciliación. so that in the end, with the goal of there being reconciliation, El perdón, amados, el perdón genuino nos lleva a dar ciertos pasos. genuine forgiveness takes us to make certain steps. Número uno, Number one, nos lleva a recibir la otra persona otra vez sin hostilidad, sin amargura y sin resentimiento. it takes us to receive the other person without hostility, without resentment. Nos lleva a restaurar
nuestra relación con la otra persona arrepentida y cambiada. It takes us to restore our relationship with our offenders if they have repented genuinely. Y número 3, nos lleva a resolver de alguna forma u otra la deuda de restitución. Number 3, it takes us to resolve our debt in one way or another, debt of restitution. Hay veces que el esposo dice palabras que hieren a la esposa. There are times where a husband says words that hurt his wife. Tiene que haber arrepentimiento. There must be repentance. Tiene que haber un cariño, perdóname. There has to be a loving forgive me. Lo hice mal. I did wrong. Dije lo mal. I said the wrong thing. Y ahora tiene que ver. Yo pienso que cada vez, yo no sé por qué estoy diciendo esto, I don't know why I'm saying this. pero cada vez que yo siento que he ofendido o fallado a mi esposa, But every time that I feel that I've offended or I failed my wife, yo siempre siento que tengo que hacer restitución. I always feel that I have to make restitution. Yo puedo y yo quiero. I can and I want to. Y viceversa. And vice Si la versa. esposa ha ofendido al esposo, If the wife has offended the husband, usted quiere y debe querer y debe poder hacer restitución. you should want and you should be able to make restitution. Sea con flores, Whether it be with flowers, sea con un acto de amor. whether it be with an act of love. Hay un matrimonio, son casados. It's a marriage, you're married. El ofensor The offender debe entender que está mal should understand that they are wrong y buscar hacer restitución. and seek that restitution. Y el ofendido And the offended debe aceptar lo que sea, contar de que la deuda desaparezca should be willing to accept clearing the debt y haya reconciliación. so that there may be Me reconciliation. salí del tema. I stepped away from the theme. Dios me lo bendiga, amados. God bless you, brother. Número 1, recibe sin hostilidad y amargura. Number 1, receive without hostility or bitterness. Número 2, Number 2, restaura la relación con aquella persona arrepentida. restore a relationship with that repentant person. Y número 3, resuelve la deuda con restitución. And number 3, resolve the debt with restitution. Sea en lo que el ofensor puede o quiera hacer, Whether it be what the offender wants or can do, y si no puede, and if they can, pongamos la deuda a nuestra cuenta. we charge the debt to our own account. Borremos la deuda We erase the debt una y para siempre. once and for all. Unámonos de pies, amados. Let's stand to our feet, brother. Con la ayuda de Dios terminaremos desarrollando el tema del perdón la próxima semana. With the help of God, we'll finish developing the theme of forgiveness next week. Pero quiero, amados, que usted entre ahora mismo en la presencia de Dios en oración. But I want you to now enter into the presence of God in prayer. Usted sabe si usted es el ofensor o el ofendido. You know if you are the offender or the offended, Y Dios lo sabe. and God knows. Le pido que hable con Dios. I ask you to speak with God. Hable con Dios. Speak with God. Usted sabe lo que usted tiene que decirle a Dios. You know what you have to say to God. Y sea aquí o sea en su casa o si tiene que hacer una llamada o algo, yo quiero que usted trate de hacer estos 3 pasos del perdón. Whether it be here or if you have to make a call or at home, I ask that you try to take these steps. Siempre sabiendo que hay personas que nunca se van a arrepentir ni van a cambiar. Understanding that there are some people who are never going to repent and change. Esas personas las perdonamos, amén. Those people, we forgive them, amen. Pero si hay un arrepentimiento, But if there is a genuine repentance, si la persona era inútil y ahora en Cristo es útil, if the person was useless but now in Christ is useful, si hay un cambio de valor, if there is a change of value, debemos procurar restaurar esa relación. we should try to restore that relationship Y después lidiar con la restitución. and then manage with the restitution. Meditemos en estas palabras.
Let us meditate on His Y si words. hubiera alguien que necesite de oración, aquí estamos para orar por usted. And if there's someone who needs prayer, we are here to pray for them. Pido que nuestra hermana Alexandra pase por aquí y nos ministre un cántico mientras nosotros entramos en la presencia de Dios para hablar con Él. And I ask that Sister Alexandra ministers to us with the song. Y hay un Dios que me ama, me arropa en su amor. Y hay un lugar donde cambió y es donde quiero estar.
dicho en tu palabra que me llamen débil. Aleluya, que me llamen débil, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Aleluya, la caricia del Espíritu Santo, aleluya, que está rompiendo cadenas, aleluya, está rompiendo barreras, aleluya, está diciendo si se puede perdonar, aleluya. Jesus, aleluya. Oh, envuélveme en ti. 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 Jesus. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Y así mismo canta la iglesia. Aleluya. Solo tú eres grande y maravilloso, Señor. Dios de gloria y Dios de poder. Gracias te damos por el mensaje de tu palabra. Tu palabra que siempre tiene algo que decirnos. Tu palabra que siempre sale y hace el efecto que tú has determinado que haga. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a perdonar como hemos sido perdonados en Cristo. Padre, que podamos, Altísimo Dios, seguir los pasos del perdón y así reflejar el amor del Señor en nuestras vidas. Padre, tu palabra dice que fuera de ti nada podemos hacer y no podemos depender de nuestras fuerzas para poder perdonar como tú perdonas. Es algo que podemos hacer dependiendo completamente de ti. Te pido, Señor, sana las heridas del corazón. Te pido, Señor, que podamos recibir sin hostilidad y sin amargura. Que podamos restaurar a aquellas personas arrepentidas y cambiadas. Y que podamos, Señor, lidiar con la restitución, sea de parte del ofensor o sea de parte del ofendido. Que la deuda sea borrada. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, que nuestras relaciones horizontales sabemos que afectan nuestra relación vertical contigo. Te lo pido, Señor. Dependemos de tu misericordia y de tu favor en el nombre de Jesús. Restaura, Dios mío, Señor, las relaciones en el matrimonio, Señor. Si hay alguna dolencia, sana en el nombre de Jesús. Restaura en el nombre de Jesús y glorifícate como solo tú lo puedes hacer en el nombre de Jesús. Amén.
iglesia del Señor dice: gracias, mis amados hermanos, ven por su presencia en este lugar. Amén. Sigamos orando los unos por los otros.